Muy bienvenidos al estreno de esta nueva sección. Una sección que llamaremos Misterios sin resolver. ¿Y con qué mejor misterio podemos comenzar que con el que lleva 50 años arrojando ríos de tinta en cuanto a investigación parapsicológica se trata? No podría ser otro que el misterio de las caras de Belmez. ¿Nos acompañáis? Estamos en Noches de Misterio, de la mano de Juan Camacho. Auténticos ríos de tinta se han escrito en los últimos 50 años sobre el fenómeno de las caras de Belmez. La esposa de Juan Pereira Sánchez, María Gómez Cámara, se encontraba en la cocina de su humilde domicilio llevando a cabo sus labores cuando, mientras retiraba los restos de las brasas de la chimenea, una imagen, semejante a un rostro, iba formándose ante sus ojos sobre el cemento del suelo de la misma. Con la vana intención de que aquel suceso no trascendiera al resto del pueblo, el hijo del matrimonio picó el suelo, destruyendo así aquel fantasmal rostro, y volvió a echar una nueva capa de planché, con la intención de hacer desaparecer por completo aquello que tanto había sobresaltado a su madre. Fuera como fuese, un par de días después de aquello, el mismo rostro volvía a ver la luz bajo los troncos de la chimenea, siendo en esta ocasión mucho más claro. Corría el 30 de agosto del año 1971 cuando, en Belmez de la Moraleda, concretamente en el domicilio sito en el número 5 de la calle Rodríguez Acosta, a día de hoy llamada de María Gómez, en honor a la primera persona que tuvo contacto con aquellos rostros, comenzaba el que, sin duda alguna, siempre fue el mayor fenómeno paranormal de la historia de España. Aquel rostro, de rasgos claramente bizantinos, creó un gran alboroto en toda la nación española, tardando muy poco en cruzar fronteras. El 31 de enero de 1972, el mismísimo diario Pueblo salía a la venta con el titular: "En este pueblo de Jaén algo está pasando". Ni más ni menos que 11 reportajes dirigidos por el diario Pueblo fueron sacando a la luz los misterios de Belmez. Titulares como "Las caras hablan" acompañaron los trabajos de Semtrum, Antonio Casado o el mismísimo Leo. Tal fue la magnitud de aquellos hallazgos, dado que cada vez más y más caras invadían el suelo del domicilio de los Pereira, que el mismísimo ayuntamiento ordenó una serie de excavaciones en la cocina del domicilio para rebuscar entre sus cimientos en busca de respuestas para acallar las voces de un pueblo levantado por la preocupación y el misterio. Durante la realización de aquellos trabajos, de entre aquellos cimientos se extrajeron docenas de huesos humanos que allí se encontraban enterrados, dando más fuerza a las habladurías de las gentes de aquel lugar de la Sierra Magina. Aún así, el dato que más incertidumbre creó fue el hecho de que, entre todos aquellos restos humanos, no fuese encontrada calavera alguna. Alrededor de un mes después de aquellos hallazgos, el excelentísimo gobernador de Jaén, José Ruiz Gordoa, se ponía en contacto personalmente con Germán de Argumosa, conocido investigador paranormal en España, quien se desplazó hasta el lugar
para realizar multitud de pruebas, tanto físicas como químicas, valorando la composición del cemento del edificio en busca de un fraude que nunca se pudo demostrar. Los años pasaron y los rostros continuaron junto a María Gómez Cámara, apareciendo y desapareciendo hasta el estupor de sus ojos, sin que nunca nadie supiese dar una explicación relativamente lógica de lo que estaba ocurriendo en aquel domicilio del número 5 de la calle Rodríguez Acosta. Pasados los años, María falleció, y lejos de desaparecer las caras con ella, como algunos se habían atrevido a aventurar, éstas continuaron viviendo en la misma casa familiar a día de hoy deshabitada. Mucho después, en otra casa de la misma familia, comenzaron a aparecer rostros parecidos a los que se pudieron ver en casa de María, renovando una vez más la historia fantasmal de Belmez de la Moraleda. Muchos siguen siendo los que hablan a día de hoy de fraude. Otros muchos aseguran que aquello es un milagro. Algunos creen que son las almas de los cuerpos enterrados bajo aquellas calles. De un modo u otro, lo cierto es que las misteriosas caras continúan dejándose ver en este pueblo escondido de la Sierra Mágina. El misterio de las caras de Belmez de la Moraleda. En esta ocasión, los pasos del misterio me llevaron a Belmez de la Moraleda. Una vez allí, y sin haber contactado con anterioridad con la familia de María Gómez, por suerte, pudimos visitar tanto la casa original del misterio de las caras como la llamada segunda casa de las caras. Una vez en esta, las propietarias nos invitaron a poder pasar allí la noche y llevar a cabo una investigación. Por supuesto, accedimos de inmediato. Hay que decir que era una noche de dura tormenta y varios fallos eléctricos tuvieron lugar a lo largo de esta. Misterios en la casa de las caras, el misterio de las caras de Belmez. Por desgracia, no cuento con infraestructura ni con conocimientos para poder analizar físicamente lo que allí pudiese ocurrir. Pero lo que sí lo puedo narrar es lo que sucedió la noche de autos. La noche fue un auténtico caos. En un momento de la investigación, en el cual teníamos un magnetofón grabando en un hueco inferior de la escalera que comunicaba con la cocina, escuchamos un fuerte golpe continuado de algo parecido a susurros. Desgraciadamente, y pese a que la grabadora se encontraba grabando, valga la redundancia, aquella pista de audio desapareció sin dejar rastro alguno. En otro momento de la noche, encontrándonos sentados en el sofá del salón comedor del domicilio, sentimos como dos duros golpes azotaban el asiento del mismo. Rápidamente nos levantamos, levanté el sofá, lo estuve inspeccionando de arriba abajo en búsqueda de cualquier resorte, de cualquier tipo de mecanismo mecánico que pudiera haber ocasionado aquello, sin encontrar nada. Más adelante, encontrándonos en esta ocasión en el piso superior, escuchamos en el silencio de la noche un tintineo y algo rodar por el suelo del piso inferior. Nos dirigimos rápidamente hacia allí y, para nuestra sorpresa, al entrar en ese mismo saloncito, pudimos observar
cómo las almohadas, cojines y el cubre del sofá, que antes de subir al piso superior se encontraba en perfectas condiciones, se encontraba completamente revuelto. Asimismo, un neceser antiguo de estos de madera, que se encontraba en el alféizar de la ventana cerrada, apareció abierto y el interior del mismo sacado al exterior del neceser. El tintineo que habíamos escuchado no era ni más ni menos que un dedal que había caído al suelo y había rodado hasta la entrada de aquel saloncito. Ya de madrugada, encontrándonos en el último piso, ya que son 3 pisos de altura, pudimos ver ante nuestros ojos cómo de la nada, sobre el pavimento de la pared, se creaba una extraña imagen que asemejaba ser una mujer con el brazo derecho alzado. Si esto no fuese poco, en aquel mismo lugar pudimos observar cómo había un punto exacto en el cual la brújula perdía completamente el norte, de lo cual, por suerte, aunque de baja calidad, tenemos registro que podemos ver a continuación, un registro audiovisual. Así también, en aquel mismo punto, el termómetro descendía y subía de manera brusca. Desgraciadamente, de este último acontecimiento no conservo registro audiovisual. Así bien, veamos dicho vídeo y lancémonos al misterio de las caras de Belmez.